¿Cómo se explica esta fuga, Ricardo? Bueno, a ver, empecemos por mostrar algunas fotos. ¿Qué tengo acá? Un lobo. El lobo representa a los penitenciarios. No nos olvidemos que esta cárcel marcha a la cabeza de aquellas que tienen denuncias por torturas. El lobo. No es que son lobos a partir de esta fuga, antes no eran corderos, pero es una idea, una imagen. ¿Un lobo dónde? En el gallinero. Esta es la idea que quiero transmitir. Un lobo en el gallinero, penitenciarios cuidando a presos, a los cuales no siempre se los come, golpea o tortura. A veces hacen negocios juntos. Santo, mire, algunas cosas de toda la información que estuvimos escuchando. Un boquete de 22 por 40 centímetros. Yo le pregunto, ¿quién pasa por ahí? ¿Quién pasa por ahí? Un chico pasa por ahí. 13 tipos como estos. La verdad que es muy difícil de entender que pasen por un boquete de 22 por 40 centímetros. Otra cosa que llama mucho la atención, digo, para ver cómo es esta fuga, si es esta fuga, si es una fuga. Salen al exterior después de haber roto 30 centímetros de hormigón armado. ¿Es que son todos sordos? Rompen hormigón armado, que nadie escucha, durante por lo menos 2 días, porque ahí hay otra contradicción. Especialistas que hablan de 4 meses y Ortel que sale a decir que lo hicieron en 2 días. ¿Cómo lo sabe Ortel? Ortel antes de irse, ¿no? Obviamente. La otra cosa que llama mucho la atención, salen de ahí después de hacer todo esto por un boquete que da a un túnel, pero por el boquete, la verdad que es difícil que entre una persona. Y entraron 13. Salen al exterior. Recorrieron, según la información oficial, 70 metros y rompieron 4 alambradas. Nadie se dio cuenta de nada. Me hace acordar a la imagen de los monos. Mudos, sordos, ciegos. Nadie vio absolutamente nada, nadie escuchó nada, nadie previó nada. En un pabellón donde desde el jueves pasado no se hacen requisas, no se inspecciona, nadie inspecciona. ¿Por qué? ¿Por qué no se hacen requisas desde el jueves? ¿Sabe que ya hay una versión para tapar este asunto del ruido? No, lo que pasa es que Ortel permitía que los presos tuviesen grandes equipos de música a todo volumen. No le estoy diciendo una tontería. Es la versión que están dando en este momento desde dentro del penal. Un penal que, insisto, tiene la mayor cantidad de denuncias por torturas que hay. Y también un penal donde la asistencia sanitaria es pésima. No estoy justificando nada, estoy dando características de un lugar. Y además echando algunos interrogantes que mueven a dudas sobre esta información oficial acerca de la fuga. Y la última cuestión. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó? Estaban algunos presos ahí, se acerca un guardia. ¿Por qué se acerca un guardia? Porque Ortel mismo dijo que hubo complicidad interna. A ver, no lo decimos nosotros los periodistas, lo dijo Ortel antes de irse. Complicidad interna. Entonces, se acerca, che, va a pasar tal cosa. ¿Cuánto es? Tanto. Digo, especulo, complicidad interna, para hacer todo esto sin que nadie escuchara ni viera nada en un día feriado. En un día feriado, a la madrugada. Pero esto se da en un contexto un tanto particular, que algo de eso hemos escuchado también en los informes previos. Santo. Acá hay como un rompecabezas, que si uno lo arma llega a una conclusión, o llega por lo menos a una verificación. Una de las partes de ese rompecabezas es la política. Hay que decir una cosa, Ortel se define sobre todo como militante, pero vamos a un dato concreto y objetivo. ¿De quién depende el Servicio Penitenciario Federal? Depende del Poder Ejecutivo Nacional.
depende del Poder Ejecutivo Nacional. Por supuesto que los presos dentro de las cárceles deben tener derechos, porque el hecho de estar detenido no significa que se le eliminen todos los derechos. Al contrario, hay que buscar su resocialización. Bueno, y con el nombramiento de Ortel, la política, ¿a través de qué? ¿De qué organización trató de favorecer la reinserción de los presos? A través de otra pieza de este supuesto rompecabezas, que es Batallón Militante, la organización de Ortel. Ahora, vamos a hacer una aclaración acá. No es que uno se ponga en contra de la política en la cárcel. De lo que uno se pone en contra firmemente es de la introducción de la política partidaria dentro de la cárcel, porque hay muchas organizaciones sociales que favorecen o pretenden favorecer a los presos en su reinserción. Pero los presos no son tontos. Si estabas con Batallón Militante, tenías salidas especiales. Te dejaban tocar el tamboril por los pasillos de Ezeiza. Te dejaban hacerle pito catalán al guardia, que se la tenía que bancar, teniendo en cuenta que esta es una organización, la de los penitenciarios, muy cerrada. Te daban una serie de beneficios que otros no tenían. Entonces, ¿por qué Batallón Militante solamente y no otras organizaciones sociales? Porque mientras vemos a Ortel disfrazado de hombre araña, el servicio sanitario de la cárcel de Ezeiza se venía abajo, se derrumbaba. Ha habido un caso de un habeas corpus para que después de 3 meses sin atención se le dé una pastilla a una persona gravemente enferma, detenida allí. Hay otra pieza de este rompecabezas, que son justamente los penitenciarios. Penitenciarios. ¿Le voy a hacer una pregunta antes? Sí, cómo no. ¿Todos los 13 se fueron por ese boquete, pasaron los 4, los 13? Ahí está. Usted imagíneselos. Pasan por ese boquete de 40 centímetros. Ese túnel de 2 metros, 3 metros de longitud. Nosotros estaríamos afuera de eso, no pasamos. Obviamente que no. Pero además yo le digo una cosa. Claro, ágil. Un chico. Porque usted, bueno, hemos visto las caras y no los físicos. Pero más de uno son hombres corpulentos. No todos, pero no son menuditos. Bueno, pero apunto a lo que usted decía. Cuando salen, van o en grupo o en fila india hacia el primer alambrado, que no los ve nadie. El tipo que está en la torreta no ve nada. No hay alarma que suena. La requisa sabemos que no se hacía. Penitenciarios. Penitenciarios tienen un problema con Batallón Militante y tienen un problema acá. Porque hay penitenciarios para los cuales el control de la cárcel es el control violento. Lo podemos discutir toda la vida. Yo creo que está pésimo esa manera de ver las cosas. Pero para muchos penitenciarios sí, pero además hay otra cuestión que tiene que ver con algo muy concreto. ¿Usted sabe lo que pasó últimamente con los penitenciarios? Los penitenciarios cobraban el sueldo de un banco privado. Cobraban su sueldo de un banco privado. ¿Sí? Muy bien. Una última disposición determinó que desde ahora van a cobrar su sueldo por Banco Nación. Vio como el gobierno, toda la caja. Está bien, no importa, no entremos en esa que es otro terreno. Banco Nación. ¿El banco privado qué hace frente a esta novedad? Bueno, muchos penitenciarios, y no todos, tienen cuotas de compras que realizaron. Compras en cuotas. Le cobraron todas las cuotas juntas. ¿A los penitenciarios? Sí, hubo tipos a los que les descontaron cerca de 10.000 pesos. ¿Sabe la bronca que tenían estos tipos? Y por último, para terminar, la otra pieza de este imaginen un rompecabezas, los presos, que no es la primera vez de presos que dejan salir para que después rindan un dinero, no es la primera vez de presos que pagan para escaparse, no es la primera vez, es casi siempre así. Digo, las fugas son pagas, el cine viene después. Todo este rompecabezas, si lo armamos, hagan un esfuerzo de imaginación, ¿qué resultado nos da? Una verificación. ¿Sabe cuál es la verificación? ¡Boom! Explotó. Y explotó con esta fuga. Ricardo Ganoletti, muchas gracias. Por nada.